Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre el origen y desarrollo de la delincuencia organizada paramilitar en México. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Pues les agradezco mucho a los organizadores, a Brígida, a Efren, pues la amable invitación y la atención que ustedes me brindan. Más que dedicarme a exponer el chocarrero ensayo que les envié, que es un ensayo teórico provocativo y que en realidad, digamos, apunta más bien reflexiones, falencias. Yo vi que todo lo que estaban presentando el resto de colegas eran pues, investigaciones más puntuales, entonces pues decidí más bien mostrar con los hechos cómo concibo yo, digamos, el puente que podemos tender entre disciplinas para superar efectivamente algunos aspectos que parecen de fetiche del Estado. Yo coincido, digamos, yo soy politólogo, digamos, con la lectura que hacen ustedes de que hemos en alguna medida también en algunas disciplinas sociales fetichizado ciertos aspectos de algunos conceptos. No hay una teoría del Estado, hay varias teorías del Estado, pero de cualquier manera le precargamos distintas preconcepciones, distintos aspectos que no necesariamente se verifican en la realidad. Entonces yo lo que voy a tratar de desarrollar en esta presentación es exponerles el concepto que propongo de redes de poder hegemónicas y su vinculación con la configuración de circuitos institucionales del Estado para articular, digamos, actividades ilícitas y para permitir de manera paralela la integración de capital ilícito a la economía formal. Como bien se ha dicho, no son circuitos separados, son circuitos muy directamente ligados. Lo voy a hacer a través de una metodología sociohistórica y que, digamos, por supuesto, puede enriquecerse con otro tipo de metodologías, pero que, digamos, al hacer una lógica de rastreo de procesos me obliga a partir de una metodología sociohistórica y que estructuralmente, además, ya cuando se rastreen este tipo de vínculos, se pueden medir, se pueden discernir en términos de organización estructural a partir de un análisis de redes sociales. Entonces, la perspectiva del Estado de la cual yo voy a partir es la perspectiva de Charles Tilly, ¿no? Que efectivamente nos dice que el Estado pues, no surgió de un contrato civil en la realidad, sino que surgió más bien como efecto de la capacidad de coerción más o menos exitosa y territorializada de un grupo que tampoco fue originalmente legítimo. Probablemente se volvió legítimo después, probablemente nunca ha llegado a ser totalmente legítimo, en asociación directa con los actores que estuvieron en condiciones de financiar su empresa bélica, su empresa violenta. ¿Qué nos implica, digamos, en términos generales esto? Esto nos permite, por principio de cuentas, y va quizás, digamos, apuntado ahí un primer sacrilegio, trascender aquello que en buena parte de las ciencias sociales asociamos al Estado como una cuestión totalmente abstracta, totalmente homogénea, totalmente monolítica, y como ajena a intereses de actores específicos, ¿no? ¿Cierto? Digamos, en varias de las ciencias sociales un propósito de avance de la ciencia fue decir, y para diferenciarnos de la historia, es decir, esto no es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de procesos generales más abstractos. Sin embargo, digamos, este tipo de perspectiva también nos dice que no necesariamente es tan abstracta la cosa como pareciera. Entonces, yo veo, por ejemplo, que las críticas que se ha hecho al Estado tradicional efectivamente, digamos, observan esta perspectiva de manera correcta. Sin embargo, creo que se quedan cortas a no llevar a su propia consecuencia lógica lo que están exponiendo ahí y en vez, digamos, de generar nuevos fetiches conceptuales, yo lo que trato de hacer es un referente empírico basado justamente en el rastreo de ese tipo de procesos históricos que nos puedan permitir responder las preguntas esenciales de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no? Entonces, un poco esto, bueno, lo que les estaba señalando. Esta es una categoría intermedia, o sea, no pretendo, digamos, adjetivar al Estado. Explicaba un poco en el ensayo por qué añadirle nuevos adjetivos a una figura, digamos, tan macro, tan difícil de hacer empíricamente, pues no necesariamente nos da los mejores derroteros. Entonces, con esta categoría intermedia yo creo que podemos, o sugiero a su consideración, que podamos zanjar este tipo de diferencia, ¿no? Entonces, un poco esto lo que les comentaba de Charles Tilly. Me voy a apurar porque les traje una presentación larga, lo voy a tratar de abreviar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ¿cómo define una red de poder hegemónica? Eso, actores políticos, empresariales, violentos, que están en condiciones de configurar circuitos institucionales de acuerdo con sus intereses. Esto generalmente, en una lógica de path dependence, se puede apreciar en el desarrollo histórico en momentos cruciales, en coyunturas específicas, como son aquellos momentos
pues, cuasi fundacionales del Estado o refundacionales del Estado, revoluciones, ¿no? El resultado de revoluciones, el resultado, por ejemplo, de golpes de Estado, momentos en los cuales hay una gran reconfiguración de recursos políticos, económicos y sociales, ¿no? Hago el hincapié que cuando yo estoy hablando de hegemonía, lo estoy hablando en términos semánticos, ¿no? Semánticos, no es en términos gramscianos. Yo no me estoy ocupando de la construcción del consenso social. Yo por hegemonía, en un sentido semántico, sentido de lo que significa la palabra, supremacía, jerarquía, dominio, dirección. Entonces, estas redes de poder son capaces de diseñar, digamos, circuitos regulatorios punitivos del Estado y al mismo tiempo de generar las grandes directrices con las cuales van a operar en función de sus propios intereses, que como habíamos dicho, si son actores violentos, actores políticos y actores también empresariales, van a generar con eso también una forma complementaria de acumulación de recursos. Es decir, también fracturamos un poco la idea de restar al Estado todo aspecto político, de todo aspecto económico y concentrarnos en lo político, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. No es una clase social porque no es directamente la relación con los medios de producción lo que los define. No es una élite porque incluso habrá algunos actores que formalmente podrían ser considerados miembros de clases subordinadas, como tal. No está limitada a partidos políticos porque entrecruza varios de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con configuración de circuitos institucionales con fines ilícitos? En este caso yo no estoy haciendo la distinción de, más bien estoy haciendo como sinónimo ilícito como ilegal, porque digamos mi tradición como politólogo más o menos es lo que implica. Es cuando este tipo de configuraciones se brinda una impunidad institucionalizada. ¿Qué es esto? Es una impunidad sistémica, que va a implicar la aplicación del Estado de Derecho y de las fuerzas de seguridad represivas del Estado de manera selectiva. Permite que unos hagan unas cosas, a otros los reprime por eso mismo, pero es algo deliberado. Y permite también una acumulación de capital ilícito, institucionalizado, que no es nada más que por una mera comisión de actividades ilícitas haya logrado alguien integrar una fortuna, sino que permite de manera institucionalizada, brinda las condiciones para que ese capital se integre junto con la economía legal, es parte funcional con la economía legal. Ahora bien, ahí en el ensayo, más bien en el artículo que les compartí, viene ya toda una serie de indicadores con la cual yo sugiero que esto lo podamos problematizar, lo podamos rastrear específicamente, ¿no? Una red de poder hegemónica con vinculación con actividades ilícitas. En el artículo viene concretamente cuáles serían todos sus indicadores y cómo lo estoy problematizando. No me quisiera en este momento detener en esto porque si no, no voy a avanzar con la parte histórica que es lo que la ilustra. Entonces vamos a ir ya concretamente a la parte histórica. En el noreste mexicano son tres estados básicamente con una integración muy sólida de dinámicas políticas, económicas, sociales, que no solamente son las mexicanas, son también profundamente integrados en los mismos términos con el sur de Texas. La evidencia que yo voy a rastrear sociohistórica empieza con esto que les voy a mostrar aquí. Digamos aquí, en esas dinámicas del noreste mexicano, como ustedes saben, pues Tamaulipas tuvo la mayor parte de la frontera, ¿no? Mientras que Nuevo León no la tuvo. Por motivos también políticos no la tenía. Entonces, las dinámicas de intercambios irregulares, por irregulares estoy diciendo contrabando, que se llevaban a cabo en esta región, fundamentalmente operaban o por Coahuila o por Tamaulipas, pero con frecuencia tenían un epicentro en Nuevo León, con actores de primer nivel de Nuevo León. Y aquí les voy a hacer una referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una familia emblemática que, digamos, articuló, digamos, una de las empresas emblemáticas, la cervecería Cuauhtémoc. Espero que no me vayan a linchar cuando salga yo de aquí. Y después de viendo lo que le pasó a Salmerón, y no a nuestro Salmerón, sino a otro, que eran dueños, digamos, de la cerveza, digamos, el producto de marca clásico de ellos era la cerveza Carta Blanca. Eran dueños también, por ejemplo, de la fábrica de cartón Titán, con la cual hacían, digamos, las cajas con las que envasaban la cerveza. Y eran, como ustedes saben, pues un grupo conservador con una perspectiva, digamos, conservadora. Y no es mañanera esto, lo que les estoy diciendo es conservadora de veras, en sentido de derecha, de buscar, digamos, siempre privilegiar los intereses empresariales, acotar al Estado, todo ese tipo de cosas. A eso es a lo que me refiero, no a la frase en boga. Acá tenemos, por ejemplo, un reporte de una oficina de la Secretaría de Hacienda, donde estaba sentada, digamos, una organización de inteligencia en los años de Lázaro Cárdenas,
donde está dando cuenta de cómo hay un tráfico, esto es en los años, va previo a la sucesión de 1940, y está, digamos, esta oficina señalando cómo hay un tráfico masivo de armas para derrocar al gobierno de Lázaro Cárdenas, y está señalando, por ejemplo, cómo ese tráfico, por una parte llega vinculado con la cervecería Tecate de Baja California, pero las armas se hacen llegar hasta Nuevo León o incluso también se introducen por Reynosa. Estas armas están introduciéndose para apoyar la campaña que estaba por lanzarse de su candidato, digamos, de este grupo, que era Juan Andreu Almazán, ¿no? Juan Andreu Almazán, que era jefe de la zona militar, la 7ª zona militar, que estaba aquí en Monterrey, pero que abarcaba en ese entonces diversos puntos, incluyendo algunos de Tamaulipas, entre ellos Reynosa, donde tenía un subordinado que se llamaba Tiburcio Garza Zamora, que entonces era un teniente coronel. Finalmente Almazán no se avienta al ruedo, pero digamos esas armas eran enviadas allá con el apoyo del Standard Oil Company de California y tenían, digamos, toda esta red para introducir armamento a México masivo, ¿no? A final de cuentas no se da la revuelta armada, pero me voy a dar un salto, ya hacia los años de Miguel Alemán, se constituye una camarilla de militares, de empresarios, de políticos locales. Algunos de ellos formaban parte de esta, digamos, uno de ellos ya era el personaje que acababa yo de mencionar. El primero es Carlos I. Serrano, que es el artífice de la Dirección Federal de Seguridad, el asesor más directo de Miguel Alemán, que también era un senador de la República, Carlos I. Serrano en esa época. El subsecretario de la Defensa, Raúl Gárate, que va a constituirse como gobernador de Tamaulipas. El exgobernador de Nuevo León, Bonifacio Salinas Leal, que en ese momento es jefe de zona militar en Tamaulipas. Un personaje que se llama Lauro Villalón Garza, que es, digamos, era un diputado federal, que era empresario y que además era cuñado de Aarón Sáenz, que es el número 5, Aarón Sáenz Garza, que había sido ministro de Comercio, de Relaciones Exteriores, que había sido jefe de departamento, que había sido gobernador de Nuevo León y que era obregonista y que estuvo a punto de ser el primer candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario. Y estaba Tiburcio Garza Zamora, al que les había señalado que era parte de la protección de ese contrabando al cual les acabo de señalar. Entonces, todos esos personajes eran generales revolucionarios. Eran generales que habían surgido de la revolución, salvo Villalón, que era cuñado de Aarón Sáenz. Aquí tienen ustedes la cercanía de Miguel Alemán. Eso es un hecho reconocido por todos los investigadores, por todos los historiadores, y tienen también la cercanía de Tiburcio Garza Zamora con Miguel Alemán. Estuvo a punto de ser nombrado candidato al gobierno de Tamaulipas para suceder a Raúl Gárate. Bien, pues de Alemán hay indicios de múltiples inversiones y hay, digamos, algunas que apuntan a que no todas eran lícitas. Este es un documento de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA sobre México, es de 1951-52, donde señala a este personaje, Carlos I. Serrano, como un hombre inescrupuloso ligado directamente al tráfico de drogas. ¿Qué significa en lógica de ciencias sociales, en lógica de ciencia política, con path dependence, con trayectoria dependiente? Que el personaje que va a idear la formación de la primera organización, digamos, a la policía política del régimen, esté ligado al tráfico de drogas. Esto lo vamos a seguir viendo. Bueno, este es el recambio que se da en Tamaulipas. Con el recambio que se da en Tamaulipas, con el posicionamiento de esta camarilla, de esta red, que va a quitar al grupo de Emilio Portes Gil y que se va a consolidar en Tamaulipas, lo primero que ellos empiezan a hacer es a controlar las aduanas. Aquí están los nombramientos directos prácticamente del presidente Miguel Alemán sobre las aduanas de Mier, sobre la aduana de Tampico, sobre la aduana de Nuevo Laredo, sobre la aduana de Matamoros. Y en 1947, prácticamente empezando la gubernatura, empezando también la administración de Miguel Alemán, ustedes saben que empezó el 1 de diciembre del 46, hay un homicidio en Tamaulipas. Un personaje mata a su esposa y prácticamente nadie quiere tomar el caso de la defensa de la víctima. El personaje es un ex policía judicial del Distrito Federal, tamaulipeco de origen, que había sido llevado como policía judicial del Distrito Federal por el entonces procurador, que era un exgobernador tamaulipeco, y ahí está, digamos, su ficha como agente. Es un personaje que se llama Juan N. Guerra, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, ¿no? Digamos, es, para los que no lo conozcan, es la cabeza original de esa red criminal que mediáticamente se conoció como el Cártel del Golfo, en su versión original. A Juan N. Guerra no lo penalizan por esto. Juan N. Guerra, la familia, digamos, ningún abogado se quiere tomar la causa de la víctima porque es una familia que tiene antecedentes muy, muy violentos. Es una familia que se dedicaba al contrabando de muy diverso tipo. Entonces, lo interesante, por ejemplo, es que a pesar de que había testigos del homicidio,
toda la estructura de poder local, y a pesar de que hay telegramas dirigidos a la presidencia de la República en un país centralista, donde todo se movía de alguna forma ligado al poder central en buena medida, no le ocurre nada, sigue en libertad, y su familia pues sigue manteniendo las principales relaciones. Aquí lo vemos con el juez Venustiano Guerra, que posteriormente va a ser magistrado del tribunal y que va a ser el presidente del comité directivo estatal del PRI, en una boda de su hermana años después, ya en 1956, 9 años después. En 1960 hay un memorándum de la Dirección Federal de Seguridad. Todo esto son archivos públicos, todo esto ustedes lo pueden encontrar en el Archivo General de la Nación, todo está disponible. Donde el coronel Manuel Rangel Escamilla manda un memorándum donde efectivamente establece que Roberto y Juan N. Guerra están considerados en el norte de la República como los más grandes contrabandistas en armas, artículos comerciales y drogas enervantes. Desde 1960 se sabía. La Dirección Federal de Seguridad, con todo y el antecedente del cual venía con Serrano, de cualquier forma sabía que Juan N. Guerra y su hermano se dedicaban a esto, ¿no? Después, me voy a ir un poquito más rápido porque si no es larga la presentación. ¿Cómo andamos bien? Te quedan 8. Entonces me voy más rápido todavía. Aquí, digamos, aquí. Más cerca todavía. ¿Perdón? Bueno, listo. En 1960 hay un asesinato, el asesinato de un jefe de resguardo aduanal, un comandante de resguardo aduanal que estaba encargado de desarticular las redes de corrupción que había en las aduanas y que es un hijo de Francisco Villa, del general Francisco Villa. Lo mata Juan N. Guerra, lo mata en su bar, en Piedras Negras, bar Piedras Negras, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y un informante le envía la notificación al presidente de la República, un informante de las aduanas, y le dice: Juan N. Guerra está resguardado en el rancho Hualala del general Tiburcio Garza Zamora, aquel personaje que habíamos visto que formaba parte del, digamos, vinculado con las redes de contrabando que habían metido todas esas armas a México. Entonces, a pesar de ello, ustedes tienen aquí al general Tiburcio Garza Zamora, asociado con Aarón Sáenz, fundando un banco. ¿Cómo puede un general en activo, que se supone que depende de su sueldo, acumular suficiente capital para fundar un banco? Aquí están fundando el Banco de Reynosa y ese es un documento del Diario Oficial de la Federación. Si uno va sumando los antecedentes de lo que van señalando, las amistades que tenía, las relaciones que tenía, los controles del contrabando que tenía, bueno, se lo explica uno. Y entonces ve uno aquí, por ejemplo, como el cuñado de Aarón Sáenz aparece aquí, digamos, como uno de los principales miembros del Club de Banqueros en México, ¿no? Ya en los años también, en 50, 60. A final de cuentas, pues todo esto les va a rendir efecto político, y en el sexenio, por ejemplo, de Praxedis Balboa, gobernador de Tamaulipas, el hermano de Juan N. Guerra, aquel que hacía referencia al memorándum de la DFC, es nombrado el secretario de Finanzas. Claro, aquí ya toma la cosa otra proporción, porque digamos, yo no estoy diciendo que todo ese capital venga exclusivamente de este tipo de actividades, pero una parte muy probablemente lo hacía. Ese es, por ejemplo, el consejo de administración de una de las empresas, de los grupos empresariales que tenía esta organización, de la cual salió el grupo azucarero Sáenz, del cual salió lo que después fue Banca Confía, de lo cual salió Fianzas Atlas, de lo cual salió Mexicana de Aviación, ¿sí? Mexicana de Aviación, digamos, ustedes van a ver. Me tengo que acelerar de veras, porque si no, no va a dar chance. Todo esto va siendo muy detallado. Y habrá quien me diga, hoy se está dictaminando el libro que estoy publicando sobre esto, hoy se está viendo en el comité editorial. A lo mejor puede ser muy aburrido, pues ya faltaba que fuera divertido, pero tiene que ser muy puntilloso todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un contrabando de 3 toneladas de artículos electrónicos en un avión de Mexicana de Aviación, que era propiedad de Aarón Sáenz. Y entonces el subsecretario encargado de ejecución fiscal, que era un tamaulipeco, que era Enrique Cárdenas González, señala: eso fueron las azafatas y fueron los pilotos, 3 toneladas. ¿No? Entonces, en 1974, esto es interesante que lo veamos porque, digamos, aunque haya profunda corrupción en las instituciones, no siempre todos son corruptos, o aunque a veces sean corruptos, a veces también tienen que hacer su chamba por mandato. Entonces, en 1974, esta es la versión pública del expediente de un contrabandista y traficante famoso. La DF se formó un grupo especial de investigación para detectar si había tráfico de armas hacia la guerrilla. Y concluyeron que no era hacia la guerrilla, que eran redes de tráfico, sí, pero concretamente en el noreste lo vinculaba al jefe de la administración de zona aduanal, que era el comandante Cuellar Treviño. Uy, me apuro mucho. El comandante Cuellar Treviño
Y digamos, él presumía de que estaba nombrado por el subsecretario Enrique Cárdenas González, que después iba a ser gobernador de Tamaulipas, y que estaba nombrado por el propio presidente Luis Echevarría. Eso es lo que él decía. Y establecía todo un esquema de pagos. De tal tramo a tal tramo carretero tienen que pagar tanto, los trailers tienen que pagar tanto, los vehículos tienen que pagar tanto, porque eran contrabandos masivos. Y establecía también las cuotas que se le tenían que pagar a los agentes del Ministerio Público Federal. Eso era una configuración de un circuito institucional para proteger un contrabando. Contrabando en este caso de armas, de bienes, digamos, diversos, pero que también incluía, por ejemplo, actores que en sentido inverso traficaban armas hacia el norte. Ahora ustedes me podrán coincidir probablemente conmigo que a los agentes de la DFS de este grupo especial les hubiera causado gran sorpresa ver que unos años después, en 1976, en la prensa neoleonesa, se da cuenta de la boda de la hija del comandante Fidel Cuellar Treviño. A ella asistieron la viuda ya del general Garza Zamora, pero asistieron también el ya entonces gobernador de Tamaulipas, Enrique Cárdenas, el antiguo subsecretario de Ejecución Fiscal, asistió también el presidente Luis Echevarría, asistió el comandante de zona Federico Amaya, y asistió también Juan N. Guerra, al que ligaba directamente, y ahí está el señalamiento concreto de los asistentes. Voy a ir más rápido, esto es la parte más cercana, esta parte está sabrosa, porque digamos ya es mucho más cercana, pero para no extenderme les voy a decir, por ejemplo, ya mucho más recientemente, en 2008 hubo una incautación de drogas amplia, grande, significativa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se le atribuyó a un personaje que se llama Reinaldo Zambada García, que es el hermano del Mayo Zambada. Aquí, en esta nota, se dice que se encontró esa cantidad de precursores y de droga en un hangar perteneciente a una compañía que se llama Aviones S.A. Cuando uno va al registro público de la propiedad y pregunta de quién es Aviones S.A., es de la red de parentesco de Aarón Sanz. Entonces, uno va viendo, claro, esto no es investigación judicializable directamente, pero son insumos que quien los quisiera, digamos, desde las instituciones profundizar, pues puede llegar a conclusiones interesantes. Esto que vieron ahorita es solamente una parte de lo que yo analicé. Esto es una macro red. Cuando yo hice el análisis de todos los actores que, digamos, aparecían ligados a diversos tráficos, o que eran parientes y eran lo que permitía la ligazón entre algunos organizadores y otros, lo que tenemos es esto. Los amarillos son empresarios, los rojos son los delincuentes convencionales, los azules son aduanales, policías de diverso orden, o los verdes son militares. Si uno hace la diferencia por vector de grado, es decir, cuáles son los que tienen mayores conexiones, los que vemos que aparecen más recurrentemente son los amarillos, son empresarios. En menor grado, mucho menos vemos a los rojos, que son los delincuentes. Si ustedes me permiten hacer, por ejemplo, si hacemos extracción de grupos cohesionados, aplicando, digamos, mecanismos de análisis de redes sociales, van a ver que salen algunos bastante interesantes. Pero aquellos que aparecen más cohesionados, desafortunadamente que está muy chiquita la pantalla y no los alcanzan a ver, pero aquellos que aparecen más cohesionados, por ejemplo, son los personajes que están ligados a los circuitos legales. Este es, por ejemplo, el grupo empresarial de Aarón Sanz. Comparten posiciones en los mismos consejos de administración. Cuando, por ejemplo, te dicen, oye, ¿sabes qué? Descubrimos que en tu hangar de tu compañía había este tipo de cargamento, es imposible que un consejo de administración no sepa que está pasando eso. Se lo tienen que reportar a fuerza. Y si no toman ninguna medida correctora, si no toman nada, y si además vemos la trayectoria histórica de la cual vienen con Mexicana de Aviación, con todo lo demás, pues es interesante. Ahora, la medida que nos va a dar la red de poder hegemónica a la cual yo estoy haciendo referencia es la medida que en el análisis de redes sociales se llama clan. ¿Qué significa clan? Aquellos individuos que están conectados. Y clan 2. ¿Qué implica esto? Aquellos individuos que están conectados entre sí por no más de un intermediario, y además ese intermediario forma parte de esos mismos grupos. Esto lo que implica es, matemáticamente, y el software lo que hace es imbricar cuántas veces se cumple con cada persona esto. Entonces, aquellos que aparecen más imbricados, el software los da hacia la derecha, los despunta hacia la derecha, para que se vea cuáles son los que, digamos, los que aparecen cumpliendo más esta condición. Y ahí los que vemos son uno que otro delincuente, como Juan N. Guerra, pero la inmensa mayoría son políticos, son empresarios, son generales.
¿No? Y otro más, con Thomas Yarrington. No sabía nadie quiénes eran esos. Muchas gracias.